Bueno, en este momento tenemos ya muchas cosas realizadas, ya tenemos una idea clara en la cabeza, hemos diseñado nuestro modelo de negocio, hemos estado usando diferentes herramientas para diseñar este modelo de negocio. Vamos a seguir con el proceso y en este tercer módulo vamos a aprender a hacer uno de los puntos más importantes y que además vais a repetir durante todo el proceso, que es en esencia la identificación de hipótesis de vuestro modelo. En esencia, una hipótesis no deja de ser una afirmación sobre algo que es posible o no es posible basado en la información previa, pero este ejercicio de identificar hipótesis es clave, porque una hipótesis mal redactada o mal formulada nos lleva a hacer un mal experimento, y un mal experimento nos lleva después a una mala métrica, y esa mala métrica nos lleva después a un mal aprendizaje. Así que todo empieza a arrancar y todo surge desde el principio, que es cómo formulamos las hipótesis. Pero fíjate qué trampa tienes en ti mismo, porque al final el problema que tienes es que tú estás redactando las hipótesis que tienes sobre tu propio negocio, cosa que es muy difícil de articular, porque en esencia es difícil encontrar la hipótesis clave e importante en un negocio en el cual lo que quieres encontrar es la seguridad total de que vas a tener éxito, y cosa que no sabes todavía. En cualquier caso, voy a darte herramientas y vamos a ver en este módulo cómo empezar a identificar las hipótesis más críticas que tienes en tu negocio y cómo después, en los siguientes módulos, vamos a validarlas. Pero recuerda, no tiene ningún sentido que salgas a la calle y empieces a validar hipótesis que ni siquiera has redactado o no sabes. Y muchos emprendedores me encuentro que empiezan a experimentar y a probar, y eso está muy bien, pero no saben lo que quieren aprender de esa validación. Y todo parte y todo surge desde el principio, que es aprender a redactar las hipótesis. En este módulo sacarás muy buena reflexión y te dedicas específicamente a redactar esas hipótesis antes que salgas a la calle.